Hola amigos, soy Jesús Díez. Bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a aprender a hacer esto. MetaHumans. Pues hoy vamos a ver cómo jugar con estos nuevos personajes de MetaHuman Creator. Esto va a salir dentro de unos meses en Unreal Engine, pero Unreal ha sacado ya un proyecto de prueba para jugar y la verdad es que es impresionante. Así que vamos a ello directamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer lo primero va a ser, vamos a bajarnos el proyecto. Si nos vamos aquí a la pestaña de Learn, en el launcher de Unreal, aquí abajo tenéis MetaHumans. Si le damos, lo que podemos hacer directamente es crear un proyecto. Yo ya he creado uno para mí, que lo tengo aquí, MetaHumans 426, así que una vez que lo tengáis creado y se hayan bajado todos los ficheros, simplemente vamos a abrirlo. Y ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos a nuestro personaje que, como podéis ver, tiene una cantidad de detalle brutal, ¿vale? En realidad viene con dos personajes, el otro está escondido, pero luego jugaremos con él. Vale, lo primero que tenemos que ver es que tengamos todos los plugins que necesitamos activados. Este proyecto ya viene con todo, así que no debería haber problema, pero por si acaso vamos a ir a plugins. Necesitamos Live Link, ¿vale? Lo tenemos activado. Luego necesitamos ARKit. Necesitamos estos dos, Apple ARKit y Apple ARKit Face Support, ¿vale? Los dos habilitados. Si no estuvieran, habilitáis, iniciáis el editor y ya estaríamos listos para seguir. Lo que podemos hacer es ver qué es lo que tiene ya aquí la escena directamente. Esto ya viene con un sequencer, con una pequeña animación y la verdad es que si le dais a play y esperáis un par de segundos, veis, como veis, es alucinante. Vale, vamos a empezar a jugar con esto y lo primero que vamos a hacer es, si veis al darle al play, se inicia directamente la animación. Vamos a eliminar eso para poder jugar nosotros con lo que queramos. Vamos a abrir en Blueprints el blueprint del nivel, Open Level Blueprint. Y aquí al principio, en Event Begin Play, aquí carga las luces, hace un pequeño retraso y luego inicia la secuencia. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer directamente, vamos a desactivar esto para que cuando le demos a play haga nuestra animación y no se salte directamente a la secuencia. ¿Vale? Así tenemos más libertad. Compilamos, grabamos y seguimos. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestro iPhone, porque lo que vamos a hacer aquí va a ser capturar. Bueno, aquí he visto que está el otro personaje escondido detrás del muro. Lo que vamos a hacer es, con nuestro iPhone, vamos a capturar nuestros movimientos faciales y se los vamos a pasar directamente a este personaje. Vale, entonces para ello necesitamos configurar nuestro iPhone. Lo que vamos a necesitar es una aplicación para iPhone que se llama Live Link Face. No sé si existe otra solución para Android. En principio la que es más oficial es esta. Así que bueno, por desgracia, una de las cosas que tenemos que hacer es conseguir un iPhone. Y además no tiene que ser un iPhone cualquiera, tiene que ser un iPhone 10 para arriba, por el tipo de cámara que tiene, que captura la profundidad. Entonces, bueno, si habilitamos la Live Link Face aquí ya me podéis ver que está traqueando perfectamente. Hola, seguramente luego me quite las gafas por si acaso hay algún problemita. Qué pelos tengo. En fin, bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Settings, aquí arriba, y tenemos que irnos a Live Link y Add Target, ¿vale? En este valor tenemos que incluir teclear la dirección IP en la que se encuentra el ordenador donde está corriendo Unreal, ¿vale? Otra cosa es que nuestro iPhone, por supuesto, tiene que estar conectado con Wi-Fi, ¿vale? O incluso mejor con un cable de red, pero no vale un cable de USB, ¿vale? El USB al ordenador no vale, tiene que ser un adaptador que vaya del USB al cable de red, porque esto solo admite redes, ¿vale? Ya sea Wi-Fi o red local. Entonces, bueno, para averiguar la IP, para eso lo que vamos a hacer es en Windows, abrimos una ventana de comandos con CMD. Aquí está. Ahora teclamos ipconfig y aquí nos sale la dirección
IP que tenemos. Este es el número que tenemos que meter en iPhone. Entonces vamos a meterlo ahora mismo. 192.168.1.55. Esto va a cambiar en cada ordenador, ¿vale? Este es un número de red local. Así que nada, una vez añadimos este target, en principio estamos listos. Vamos a ver si es verdad. Bueno, entonces aquí en Unreal, en la parte de Live Link, aquí ya veis que nos sale automáticamente, en cuanto hacemos eso, en cuanto configuramos nuestro iPhone, directamente Live Link detecta nuestro teléfono. Veis que está aquí en amarillo, lo que tenemos que hacer aquí es darle a Live aquí arriba y veréis que se pone enseguida verde. Eso quiere decir que ya está transmitiendo información. Aquí lo que tenemos que marcar es nuestro personaje, ya lo tenía marcado, pero bueno, lo que tenemos que aquí es seleccionar nuestro teléfono y decir que queremos mover la cabeza. Esto es opcional, ¿vale? Si solo queremos la captura facial para luego pasar al otro personaje, pues igual es mejor sin esto. Bueno, pues vamos a probarlo. Tenemos aquí el botón de Live encendido, así que en teoría estamos listos para atacar. Le damos a Play. Parece que esto funciona. Estoy conectado con un cable de red, ¿vale? No estoy conectando con Wi-Fi, así que esto es mucho mejor. Bueno, pues ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, parece que funciona bien, ¿no? Así que nada, perfecto. La verdad es que es bastante espectacular esto. Así que nada, vamos a hacer un poquito de grabación de unas tomas, ¿vale? Para ver si podemos hacer una pequeña secuencia y ver cómo podemos hacerlo con Sequencer. Así que bueno, voy a parar esto. La verdad es que esto es brutal y súper divertido. Bueno, vamos a hacer no sé, vamos a grabar una secuencia con Take Recorder. Vamos a grabar a los dos personajes hablando, haciendo un diálogo y a ver qué tal, ¿vale? Hacemos un pequeño montajito, que eso también sería, pues bueno, como hacer un pequeño corto de animación. Vamos a empezar con el otro para que hable, un diálogo conocido de una película. Así que, vale, vamos a traernos este un poco adelante porque veis que está ahí escondido. Le copiamos la posición de ella a él. Aquí los tenemos a los dos juntos. A ella vamos a esconderla. La escondemos aquí y le decimos que también sea hidden in game para que cuando demos a play tampoco salga. ¿Vale? Porque si no, aunque esté escondida aquí, luego saldrá. Y vamos a desactivar esto para que no traqueemos a ella. Le quitamos esto y le quitamos esto y lo mismo lo hacemos con él. Con él le decimos que ahora vamos a traquear con el iPhone y vamos a traquear la cabeza. ¿Vale? Pues más o menos esto sería. Esto vamos a grabarlo como si fuera un rodaje de verdad, ¿vale? O sea que lo que vamos a hacer los actores es ensayar su toma, la vamos a grabar, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es con Sequencer pues poner una serie de cámaras y tal, ¿vale? Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a repetir el mismo proceso. Lo único que vamos a abrir Take Recorder aquí. Vamos a añadir nuestro personaje, que aquí ya lo tenía de una prueba anterior. Lo añadimos tal cual, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a grabar todo lo que tenga esto. Entonces, casi que... Pues vamos a hacerlo. Yo creo que en principio esto ya debería funcionar. Así que vamos a darle a Play. Vamos a acercarnos un poco para ver cómo estamos. ¿Ves que ya empieza a traquear? Hola. Vale. Y ahora lo que haré será pues grabar con el botón rojo de grabar, ¿vale? Todo esto lo que va a hacer es grabar todas las keyframes de este personaje. Así que vamos allá. Grabando. Obi-Wan no te contó lo que le sucedió a su padre. No, yo soy tu padre. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Bueno, pues con esto ya tendremos la primera parte de nuestro rodaje. Ves que lo hacemos como si fuera cine. En realidad en cine lo que se hace se graba primero a un actor y luego se graba al otro. No se suele grabar con multicámara. Y luego lo que se hace es se edita, ¿vale? Se edita todo en postproducción. Bueno, en teoría aquí tenemos ya esto. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos esta toma. Vamos a hacer que esto sea, le llamamos Vader. Si la abrimos, nos sale aquí la escena esta. Y si damos aquí a play,
en teoría, con espacio, debería funcionar. Yo soy tu padre. ¿Vale? ¿Ves que sale el otro personaje también? Y eso es porque no hemos parado esto, desde luego. Y aquí el otro personaje que sale es porque nos ha creado el otro personaje aquí del Sequence Recorder, ¿vale? Si te fijas, este es el original. Si habilitamos este, vamos a llamarle el captura, ¿vale? Tengo el idioma en inglés, lo vamos a renombrar. El captura, ¿vale? Entonces aquí ya nos debería salir solo él, ¿vale? Yo soy tu padre y tal y cual. Vale, esto parece que funciona. ¿Vale? Lo que vamos a hacer también aquí es desbloquearla para luego poder añadir cámaras y tal, ¿vale? Esto no queremos que esté bloqueado. Vale, vamos a coger a nuestro segundo actor, ¿vale? Así que vamos a quitar este de aquí. Vamos a el personaje de tanto de el captura lo vamos a esconder. Luego ya veremos cómo habilitarlo. Él también lo vamos a esconder. Le quitamos lo del iPhone. Quitamos la cabeza. Vamos a volver a recuperarnos a nuestra actriz favorita. A ella le damos que vuelva a salir al juego. Volvemos a capturar sus datos con iPhone. Y la cabeza. Vale. Así que vamos a hacer esta segunda parte. Ahora metemos a ella en el T-Recorder y prácticamente estamos listos para empezar. Así que vamos a ver si esto le da play y captura. Parece que sí, va muy bien. Así vamos a ver cómo actúa esta chica. Tendré que poner yo la voz, ¿vale? Así que bueno, va a ser un poco una voz masculina. En fin, grabamos. Mira un poco para arriba, ¿vale? Porque el look está mirando hacia arriba. Me dijo lo suficiente. Espera, voy a poner otra voz. Vale. Me dijo lo suficiente. Me dijo que tú le mataste. No, no, no es cierto. Corten, vale. No, no, no es verdad. Es imposible. No. ¿Papá? Vale, y con esto está. Paramos aquí. Bueno, pues ya hemos grabado a nuestro segundo personaje. Si vemos aquí lo que hemos grabado, vamos a llamarla a esta escena look. Si la abrimos, la vamos a desbloquear para poder editar y en principio si entramos aquí, igual que antes nos va a salir el otro personaje un poco volando. ¿Ves? Está un poco ahí superpuesto, pero bueno, lo vamos a arreglar ahora. Pues no sé dónde. Aquí está. Ah, bueno, me lo ha renombrado ya bien. Vale, entonces ya tenemos aquí nuestro personaje. Vale, lo que vamos a tener que meter también son las voces, ¿vale? Que se las tengo grabadas aparte. Así que de momento vamos a hacer el montaje de cámara, simplemente. Vale, bueno, ahora que ya tenemos esto, podemos hacer una serie de planos. Entonces vamos a Cinematics, Add Master Sequence, le llamamos Main Scene, da igual, como sea, la creamos. Y aquí nos queda nuestra secuencia con 5 planos que en principio no vamos a usar porque ya tenemos los nuestros. Es decir, aquí vamos a añadir nuestro plano de look y vamos a añadir nuestro plano de Vader que estará por aquí abajo. Perfecto. Y este lo podemos eliminar, simplemente borramos. Y ya está. Bueno, aquí tenemos las dos secuencias de Luke y de Vader. Vamos a empezar con Luke. ¿Vale? Entonces,
o la de Vader. Vamos a empezar con Vader, ¿vale? Que ya que teníamos antes al personaje. Vamos a coger al Luke. En principio vamos a desactivarlo aquí con isActive para que no nos moleste mucho. Y vamos a borrar todo lo que sea de Luke en principio. O sea, a borrar, no, a ocultar. Vamos a ocultarle a ella. Y de hecho, por si acaso, también vamos a hacerle Hidden Game, ¿vale? Entonces vamos a ir a la secuencia de Vader con doble clic. Y aquí, si entramos de nuevo en el track del personaje, aquí tenemos todas las keyframes que nos ha ido creando el sistema. ¿Vale? Si le damos a espacio, esto debería funcionar. ¿Vale? Obviamente no dice nada. El pobre solo mueve la boca, pero no dice nada. Así que lo que vamos a hacer, vamos a añadir los audios. Entonces, yo desde una aplicación externa, bueno, concretamente After Effects, pero puede ser Audacity, puede ser cualquier programa para editar audio, he recuperado de la grabación que hice el audio del diálogo, ¿vale? Entonces, aquí en la carpeta audio voy a importarlo. Vamos a ver, Add Import. Y aquí tenemos a Luke y a Vader. Importante, tienen que ser ficheros WAV, ¿vale? Antes lo he intentado con MP3 y no ha funcionado, así que con WAV. Si los abrís y grabáis todo, aquí ya nos salen los diálogos. Entonces, si ahora nos vamos a Sequencer, vamos a hacer esto más pequeñito, le añadimos un track de audio y aquí elegimos nuestro Vader, que tiene que andar por aquí. Vamos a ver. Y si no, lo buscamos. Mira, ahí está. Vader. Aquí está. Entonces lo vamos a poner al principio. Una cosa buena que he hecho es que, ¿os acordáis cuando grabábamos con el Take Recorder que sale aquí 3, 2, 1? Yo he cogido el audio justo cuando se acaba el 1. Cuando ya, pum, cuando empieza a grabar, he hecho lo mismo con el audio, con lo cual en teoría debería estar sincronizado. Vamos a ver. Obi-Wan no te contó lo que le sucedió a su padre. No, yo soy tu padre. Qué dramático. Perfecto. Pues vámonos a hacer lo mismo con el otro personaje. Entonces vamos a hacer igual. Vamos a coger a él y por si acaso le vamos a hacer Hidden in Game. Él captura Hidden in Game. También lo ocultamos. Lo que nos interesa es ella captura sobre todo. Lo vamos a mostrar de nuevo. Entonces vamos a coger a Vader. El track este lo vamos a deshabilitar temporalmente para que no nos afecte al otro. Y vamos a abrir este y este. Entonces aquí tenemos a nuestro personaje que no sale. Vamos a ver porque hay que mostrarlo aquí también. Entonces, en teoría ya está, pero sin sonido. Vale, vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir un track de audio. Le decimos que tú eres el Luke, que estará por aquí en algún lado. Aquí estás. Lo llevamos al principio. Hasta el final. Vamos a ver si habla. Espera, voy a poner otra voz. Vale, creo que sí. Bueno, aquí está. Suficiente. Aquí está el famoso no de Luke Skywalker. ¡No! Vale, perfecto. Vale, lo que vamos a hacer ahora también va a ser añadir unas cámaras, ¿vale? Para hacer una pequeña animación. Vamos a ir como que nos vamos un poco aproximando hacia ellos. Vale, entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear dos cámaras, ¿vale? Vamos aquí a Cinematic, Cine Camera Actor y a esta le vamos a llamar Cam Look y le vamos a duplicar con Control V, doble y le vamos Cam Vader, ¿vale? Esta va a ser para Luke, esta va a ser para Vader. Vámonos, ya que tenemos aquí la parte de Luke, vamos a meternos otra vez, nos metemos dentro, este se nos vuelve a activar, así que bórrate que no te quiero. Vamos a añadir la cámara de Luke, la añadimos aquí. Ya tenemos aquí nuestra cámara. Y vamos a mirar a través de la cámara. Nos colocamos en posición. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a pulsar la tecla G para quitar los objetos que nos molestan. Vale. Aquí vuelve a salir
el personaje de él. Tengo que ver un poco por qué es esto, ¿vale? Pero en principio aquí estaríamos. Esta es Luke, así que Luke se supone que está mirando pues hacia arriba, porque Vader está ahí. Y vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, aquí en la parte de foco, podemos decirle elegir el personaje para que esté en foco. Importante que los ojos estén en foco. Entonces vamos a ajustar un poquito más. Ahí parece que está muy bien. Bueno, entonces yo creo que esta es una buena postura. Posición de inferioridad para el pobre Luke, que está mirando como Vader revela que es su padre. Vale, vámonos al principio. Para hacerlo sencillo, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una animación. Vuelve a salir este, no sé por qué. Vamos a hacer una simple animación en el que la cámara la movemos un poquito hacia adelante, ¿vale? Aquí tenemos las autokeys activadas. Cada vez que, si activas esto, cada vez que muevas la cámara se va a mover. Y para hacerlo súper sencillo, ¿vale? Sin mucho. Vamos a acabar en el no. No, nos quedamos aquí. Aquí y aquí acercamos un poquito. ¿Vale? Aquí tenemos una clave. Si os veis, se nos ha vuelto a desenfocar, así que lo mejor es que vayamos al principio, a esta clave de aquí, le decimos Manual Focal Distance, le añadimos una clave, vamos otra vez al final y aquí la volvemos a ajustar. ¿Vale? De tal manera que esto, más o menos, sigo sin saber por qué cada vez que le doy me saca este, a veces que no lo tengo. Ah, vale, no lo tengo hidden in game. Vale, luego habrá que activarlos a los dos, ¿vale? Pero de momento esto me vale para nos acercamos dramático, guau, y ya está, ¿vale? Bueno, se nos al otro. Cogemos a Vader, nos metemos aquí, hacemos lo mismo, vamos a meter la otra cámara, cámara de Vader, que la tenemos por aquí. Miramos a través de ella. Vamos a buscar a estos personajes. Acordaos que necesitamos a Vader, así que a esta chica no la queremos. Actor hidden in game. Pero a él sí que lo queremos. ¿Vale? Entonces, Vader se supone que mira a la derecha y desde una posición dominante. ¿Vale? Que podría ser esta. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos al principio de todo, vamos a ajustar el... Vamos a crear una keyframe. A lo mejor esta posición, vale. Vamos a dejarlo ahí. ¿Dónde está nuestra cámara? Activamos un keyframe y Manual Focus Distance, otra keyframe aquí. Vamos a nuestra cámara, volvemos a ajustar el foco, si no lo encontramos lo buscamos. Le pinchamos en él, ajustamos un poquito más a mano por si hiciera falta, yo creo que ahí está bien. Y al final vamos a decirle, aquí es donde termina de hablar. Vale, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Nos acercamos un poquito para que sea un poco más así dramático. Volvemos a ajustar un poco el foco por si acaso. Aquí está. Y ya lo tenemos todo. Vale, entonces esto ya iría. Mira un poco para arriba, ¿vale? Obi-Wan Porque Luke no te está mirando hacia contó lo arriba. que le sucedió a su padre. Vale, esto en principio estaría. Vale, pues vamos a ver si ahora podemos hacer un pequeño montaje. Vamos a habilitar a los dos personajes. A tanto ella captura. Todos Hidden Game se lo quitamos. Ya él ya lo tiene quitado. Vale, perfecto. Vamos a empezar con Vader. Hablando. Aquí ya veis que la cámara también ya se va moviendo. Así que vamos al principio. Obi-Wan. Vamos a empezar aquí. Empezamos aquí. Lo ponemos al principio. Obi-Wan no te contó lo que le sucedió a su padre. Vale. Aquí vamos a hacer un corte. Botón derecho. Edit. Split. ¿Vale? Con lo cual esto ya lo podemos mover para allá. Vamos a poner ahora a Luke.
Recordad activar la cámara, claro. Vamos a ver dónde estaría esto, la respuesta de él. Mira un poco para arriba, ¿vale? Porque Luke está mirando hacia arriba. Me dijo los... Empezaría aquí. Me dijo lo suficiente. Espera, voy a poner otra voz. Vale, esta es la toma falsa. Me dijo los... Vale. Pues por aquí lo cortamos y lo ponemos en su sitio. Aquí está. Me dijo lo suficiente. Me dijo que tú le mataste. Y ahora cortamos de nuevo con Split. Edit, Split. Ponemos esto para acá. Ya sacamos la respuesta de Vader. No. La famosa respuesta de Vader. Recortamos por aquí. Vamos para allá. No. Yo soy tu padre. Pan. Vale. Edit, Split. Volvemos a Look. Vamos a necesitar aquí más material. Vamos a poner aquí 1200. Y Look reacciona. No. No. Estamos aquí al final para darle más espacio. No. No es cierto. Para que me equivoque. Corten. Vale. No. Vale. A partir de aquí, volvemos a tener aquí a Luke. Vamos para atrás. Esto es un poco tedioso, como veis, pero es edición. No. No. No es verdad. Es imposible. Vale. Volvemos a cortar. Respuesta de Vader. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Y ahora ya nuestro ¡No! No. Un poquito más despacio, que nos quedamos sin él. Ponemos aquí. Vamos aquí. O la tecla O. No. ¿Papá? Y hasta aquí. Vale, vamos a... Esta es la salida final. Hasta aquí lo que vamos a renderizar. Pues esto ya está. Vamos a hacer directamente un vídeo desde aquí. Le damos aquí, Video Sequence AVI, el tamaño nos da igual, con sonido Master Audio Submix. Y en principio estaría. Vamos a capturar la película. Y ahora volvemos enseguida. Y ya terminado. Ahora si nos vamos a donde sale el vídeo, que es aquí en Save Video Captures, vemos que nos ha creado dos ficheros. Nos ha creado, este es el vídeo anterior que tenía y este es el vídeo nuevo, que si lo veis aquí, va muy bien. Lo que pasa es que no tiene audio. En realidad sí lo hay, porque es que lo que pasa es que lo graba aparte, ¿vale? Al menos con este método. Luego tienes que meterlo en el editor y el audio está aquí. Vamos a hacerlo en un momentito. Vale, yo lo que he hecho ha sido, me he ido a Premiere y he juntado el vídeo con el audio y aparte le he puesto un poco de musiquita y al final pues nos queda esto. Obi-Wan no te contó lo que le sucedió a su padre. Me dijo lo suficiente. Me dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. No. No. No es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. No. ¿Papá? Bueno, pues así está, ya está hecho. Así que, bueno, veis que hay unos pequeños glitches cada vez que hay un corte.
Vale, no sé muy bien por qué. Debe ser un poco que hay un poquito de pre-roll o algo y vuelve a calcular la ropa, el pelo y tal. Pero bueno, eso es algo que supongo que se podría ajustar fácilmente. Bueno, pues así tenéis bueno, una manera de hacer una pequeña edición de una escena de una película con MetaHumans. Así que esto es todo por hoy. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Hemos visto cómo utilizar los MetaHuman de Unreal Engine que van a estar dentro del motor dentro de unos pocos meses. Y bueno, hemos visto cómo hacer una pequeña animación, una pequeña escena, como si fuera una película, y la verdad es que esto da, yo creo que muchas posibilidades para temas de previsualización y otras cosas, o incluso hacer cortos animados. Así que nada, bueno, espero que lo hayas pasado bien, yo me lo he pasado pipa. Y nada, nos vemos la próxima semana o cuando sea. Recordad suscribíos, pasad la voz, darle a like, todas estas cosas, que esto siempre ayuda mucho. Así que nada, hasta la próxima.